Hace más de 2000 años, en la ciudad de Jerusalén, un hombre caminaba entre la multitud con una carga que pocos podían comprender. Su nombre era Jesús, un maestro que hablaba de amor, de perdón y de un reino que no pertenecía a este mundo. Sus palabras eran tan poderosas que quienes lo escuchaban sentían como su corazón se conmovía, como sus almas despertaban. Pero entre sus seguidores, uno caminaba con un corazón dividido, un hombre que abrazaba al maestro y lo traicionaría por 30 monedas de plata. Ese hombre se llamaba Judas Iscariote. Judas no era un extraño para Jesús, era uno de los 12 apóstoles, alguien que había compartido comidas, secretos y caminos polvorientos, había visto milagros, había escuchado enseñanzas que cambiaban vidas, y sin embargo, dentro de él, la codicia y la duda se mezclaban con la confusión. A veces, Judas parecía genuinamente entregado. Observando a Jesús sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y consolar a los afligidos, pero otras veces se encontraba pensando en dinero, en su propia posición, en cómo podría beneficiarse del movimiento de Jesús. La historia no lo presenta como un hombre puramente malvado, sino como un ser humano enfrentando decisiones imposibles. Atrapado entre la fe y la ambición, mientras los días avanzaban, la tensión crecía. Jesús hablaba de su destino, de un sacrificio que debía cumplir. Y sus palabras eran como flechas que atravesaban los corazones de sus discípulos. Ellos no entendían y Judas, más que nadie, sentía una presión que lo consumía desde dentro. Había escuchado las advertencias, había visto el rechazo de los fariseos y la creciente hostilidad hacia el maestro, y entonces, en un acto que cambiaría la historia, Judas tomó una decisión que nadie olvidaría. Acercó a los líderes religiosos, a los sacerdotes que conspiraban en secreto y les ofreció a Jesús por 30 monedas de plata, sellando un destino que sería recordado por siempre. La noche que Jesús cenó con sus discípulos en la última cena, un aire de tristeza y premonición llenaba el lugar, mientras partían el pan y compartían el vino. Jesús habló con una claridad que no dejaba lugar a dudas, uno de ellos lo traicionaría. Los apóstoles se miraron entre sí, sorprendidos, incrédulos. Nadie podía imaginar que aquel hombre que siempre estaba a su lado, escuchando cada palabra y siguiendo cada paso, fuera capaz de algo tan terrible. Judas, sentado allí, sintió como un nudo de culpa se formaba en su pecho, pero también un extraño alivio. La decisión ya había sido tomada y la traición estaba lista para consumarse. Jesús, con ojos que veían más allá de lo visible, le entregó un pedazo de pan, señalando discretamente que conocía lo que estaba por venir. Aún así, no pronunció condena ni ira. Solo ofreció una oportunidad más de arrepentimiento, un gesto de amor que trascendía el miedo y la traición. Al salir de la casa, la ciudad dormía bajo un manto de silencio. Judas caminaba con pasos rápidos, guiado por la sombra de su decisión hacia los líderes que lo aguardaban. En el jardín de Getsemaní, Jesús se retiró a orar, consciente de la noche que se avecinaba, mientras sus discípulos caían en un sueño pesado y humano. Fue allí donde Judas apareció, con linternas y guardias, señalando a Jesús con un beso, el gesto más irónico y devastador que la historia haya conocido. Un beso, símbolo de afecto. Se transformó en marca de traición. Los soldados rodearon a Jesús y él, con una serenidad asombrosa, no resistió la captura. Los mismos que lo habían seguido, los que habían aprendido a amar, lo vieron ser llevado lejos mientras Judas enfrentaba el peso de su acto. La traición de Judas desató una cadena de acontecimientos que nadie pudo detener. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, los ancianos y los fariseos, quienes lo interrogaron y buscaron acusarlo de manera injusta. Las palabras de los testigos eran confusas y contradictorias, pero Jesús permanecía firme, respondiendo con calma y dignidad. Cada momento parecía acercarlo más a su destino, un camino marcado por el sacrificio y la obediencia a la voluntad divina. Mientras tanto, Judas regresó al lugar donde los líderes religiosos le habían entregado el dinero. Las 30 monedas de plata, frías y brillantes, ya no traían satisfacción, solo un vacío profundo que lo consumía. Se dio cuenta de que había vendido no solo a un maestro, sino la oportunidad de redimirse, de actuar con amor y fe. La culpa se apoderó de él, y con ella un dolor que ninguna riqueza podría aliviar. Judas trató de devolver las monedas, pero los sacerdotes rechazaron su arrepentimiento. Su traición estaba consumada, y no había vuelta atrás. La desesperación lo llevó a un final trágico. Un acto de desesperanza que reflejaba la magnitud de su error y la profundidad del remordimiento. Mientras tanto, Jesús enfrentaba su juicio con una serenidad que desafiaba la lógica humana. No buscaba venganza, ni defendía su vida a toda costa. Su propósito estaba claro y su fe inquebrantable. El camino hacia la cruz comenzaba, un camino que transformaría la historia y enseñaría al mundo sobre el perdón, la entrega y la compasión, incluso frente a la traición más dolorosa. El contraste entre la paz de Jesús y la angustia de Judas es uno de los elementos más poderosos de esta historia. Judas, movido por la codicia y la confusión, se perdió en la oscuridad de sus decisiones. Jesús, movido por el amor y la obediencia, iluminó el mundo con su ejemplo. La traición no fue solo un acto de un hombre, sino un recordatorio de las elecciones que cada ser humano enfrenta, entre lo correcto y lo fácil, entre el amor y la ambición.
La historia de Judas y Jesús sigue siendo una enseñanza eterna, un espejo en el que todos podemos ver nuestras propias debilidades y la posibilidad de redención. Tras la captura, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, quien representaba la ley y la autoridad de un imperio vasto y poderoso. Los líderes religiosos exigían su condena, alegando que su influencia era peligrosa y que sus enseñanzas podían alterar el orden establecido. Pilato, aunque encontró en Jesús pocas razones para condenarlo, cedió ante la presión de la multitud. Temeroso de desatar disturbios, la historia se movía inexorable hacia su clímax. Jesús fue flagelado, humillado y obligado a cargar su propia cruz. Mientras los mismos que lo habían aclamado en días anteriores lo observaban con indiferencia o miedo, la traición de Judas había abierto la puerta a un camino de sufrimiento que parecía imposible de soportar, pero Jesús continuaba firme, consciente de la importancia de cada paso que daba. Mientras tanto, Judas desaparecía entre las sombras, consumido por la culpa y la desesperación. Su corazón estaba quebrantado y su mente atrapada en un ciclo de arrepentimiento y angustia. La riqueza que había recibido se convirtió en un símbolo de su error y de la fragilidad de la naturaleza humana. Este contraste entre Jesús y Judas refleja la elección entre la obediencia a principios elevados y la entrega a la codicia o la debilidad. La traición, aunque humana, no pudo eclipsar la pureza del sacrificio de Jesús, quien se mantenía firme en su misión de redimir y enseñar a través del amor. En el camino hacia el Gólgota, cada paso de Jesús resonaba con la historia de la humanidad: dolor, sacrificio, amor y perdón. Los discípulos que habían huido, los curiosos que miraban desde lejos, todos presenciaban un momento que cambiaría el mundo para siempre. La traición de Judas, aunque terrible, se convirtió en parte del plan que llevaría a la resurrección y a la promesa de esperanza eterna. Así, el acto de un hombre, lleno de dudas y deseos, contrastaba con la entrega inquebrantable de aquel que vino a enseñar el valor del amor y la misericordia más allá de cualquier error humano. En el Gólgota, el lugar de la crucifixión, el cielo parecía llorar mientras Jesús era clavado en la madera, rodeado por la multitud que lo miraba con curiosidad, temor y odio. Cada golpe, cada herida, era un recordatorio de la fragilidad humana y de la grandeza del sacrificio que él estaba realizando. Los soldados jugaban con su destino como si fuera un objeto cualquiera, ignorando que aquel hombre cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Los discípulos, escondidos en la distancia, luchaban con emociones contradictorias, miedo, tristeza y una incredulidad profunda. Entre ellos, Judas ya no estaba. Su acto de traición lo había llevado a un camino de desesperación que lo separaba para siempre de la comunidad que una vez compartió. Mientras Jesús exhalaba palabras de perdón hacia quienes lo crucificaban, el mundo presenciaba un contraste entre la maldad humana y la bondad divina. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo, mostrando que, incluso frente a la traición y la injusticia, la misericordia no conoce límites. La traición de Judas, aunque dolorosa y devastadora, formaba parte de un relato mayor. Un plan que trascendía la comprensión humana y demostraba que, incluso los errores y las debilidades pueden ser transformados en lecciones eternas. Cada momento de sufrimiento era un testimonio de amor, de paciencia y de la posibilidad de redención. Cuando Jesús finalmente murió, el velo del templo se rasgó en dos. Un símbolo de la apertura de un camino hacia la reconciliación entre la humanidad y Dios. La historia de Judas quedó marcada como advertencia y enseñanza. La codicia y la traición pueden destruir, pero la fe, el amor y la entrega tienen el poder de transformar el dolor en esperanza. El impacto de su acto resonó en los siglos posteriores, recordando que las decisiones que tomamos, por pequeñas o grandes que parezcan, pueden cambiar el curso de la historia. La traición de Judas y el sacrificio de Jesús continúan siendo un recordatorio de que la redención siempre es posible, incluso después del error más profundo. Después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz y colocado en un sepulcro prestado. Las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, junto con algunos discípulos, observaban en silencio, abrumadas por la tristeza y la incredulidad. Sus corazones estaban cargados de dolor, y el recuerdo de la traición de Judas se mezclaba con el dolor de la pérdida. Cada lágrima derramada reflejaba el impacto de aquellos eventos, pero también la semilla de esperanza que no podían entender del todo. La traición y el sufrimiento habían abierto la puerta a una enseñanza más profunda: la fuerza del perdón, el valor del sacrificio y la promesa de vida nueva. Judas, por su parte, se encontraba solo, enfrentando la consecuencia de sus decisiones. La culpa lo perseguía sin descanso, y el dinero que había recibido se convirtió en un símbolo de su fracaso y de la corrupción de su corazón. No hubo consuelo, ni excusa que pudiera limpiar su conciencia. Su destino final fue trágico, un reflejo de cómo la traición y la codicia pueden conducir a la desesperación absoluta. Sin embargo, la historia de Judas también sirve como lección. Incluso los errores más graves forman parte de un relato más amplio, y aunque la humanidad puede caer en la oscuridad, siempre existe la posibilidad de aprender y cambiar a través de la reflexión y el arrepentimiento. Mientras tanto, los discípulos comenzaban a comprender lentamente las palabras de Jesús y el significado de su sacrificio. La traición de Judas, aunque devastadora, no anuló la enseñanza de su maestro.
Por el contrario, la hizo más poderosa, más memorable. Jesús había mostrado que, incluso frente a la traición, el amor y el perdón podían prevalecer. Su resurrección, que ocurriría al tercer día, selló un mensaje eterno que la bondad y la fe pueden superar incluso la traición más profunda, y que el camino de la redención siempre está abierto para quienes buscan aprender de sus errores.